cuando nuestra selección absoluta invirtió la pirámide de ejemplo y de desarrollo. Lo normal en los países es que primero haya un trabajo de base que sea sólido, que sea masificado, que sea especializado y que vaya en búsqueda de masificar solamente la cantidad de jugadores que desarrollan fútbol a temprana edad, sino optimizar el contenido de formación metodológica en las bases. Venezuela antes del 2001 no era nada de eso. Sencillamente sufríamos las consecuencias de un país que como país suramericano y mucho más con una cultura baja, la parte futbolística como era Venezuela, pues era un fútbol emocional y todo se hacía en base a romanticismo, a ganas, a deseos. Y fue en ese año 2001 cuando la selección absoluta dio un cambio empezó a desarrollar resultados en base a un juego que atrajo a todo el país, que lo enamoró, que fue un juego asociativo, de inteligencia táctica en el juego, de comprensión funcional de cada uno de los jugadores en su posición, y empezamos a ganar partidos que no estábamos acostumbrados. Puedo resumir que Venezuela antes del 2001 tuvo una historia que nos caracterizó como la cenicienta, en donde solamente habíamos ganado 3 partidos en 35 años de partidos eliminatorias suramericanas, y en 2020 había hecho 32 goles, ni siquiera un gol por año, y nos habían hecho 186 goles. Entonces, a partir del año 2001, nuestra selección absoluta empezó a jugar como si supiera, como si estuviese jugadores de carácter de la E, cuando no teníamos jugadores fuera del país, solamente 2. Y comenzamos a ganar en aquella eliminatoria rumbo a Corea y Japón. En menos de 8 meses ya habíamos ganado 4 partidos seguidos en esas eliminatorias. Entonces, a raíz de ese resultado que fue un impacto para Venezuela en su interior, comenzó a cambiar la historia en las categorías menores, porque fue a raíz de eso que comenzó a generarse una política que creamos, que inventamos desde nuestro carácter de seleccionador, transmitir por todo el proyecto del fútbol menor, de nuestro fútbol base, en donde comenzamos a cambiar la historia de ese fútbol que se jugó siempre en Venezuela y que todavía en algunos lugares se resisten a cambiar, de que menores de 12 años estaban jugando fútbol 11 en canchas desproporcionadas, con unos elementos de balón, de tiempos de juego, de exigencia, en donde lo único que importaba era jugar para ganar, en donde nuestros entrenadores, la mayoría, sin una metodología funcional de enseñanza, lo que transmitían era un fútbol emocional, de acuerdo a las convicciones de cada entrenador, en donde desarrollaban el espíritu del ganar antes que de formar. Y todo esto pues fue generando un fútbol que de a poco se fue cambiando. Empezaron a entender que el fútbol que habíamos visto en Europa, porque estuvimos viajando en Europa por la oportunidad de haber sido seleccionadores, y antes estuvimos en el Ajax de Holanda y en Milán, y habíamos visto otro tipo de fútbol, el del fútbol 7, el del fútbol 9, el del fútbol 11 a partir de los 11 años, el fútbol en donde se le transmitía conceptos de juego en el fútbol técnico de desarrollo, en donde lo importante no era cumplir una tarea para ganar, sino para enseñar a través del juego. Entonces, todos esos elementos comenzamos a transmitirlos por el país. Hicimos una campaña dirigida a través del Instituto Nacional del Deporte y visitamos todos los estados del país, los 23 estados y el Distrito Capital, llevándole este concepto de transformación en la metodología del jugador menor de 12 años y empezar a nivelar competitivamente por encima de los 12 años. Comenzar ahí, después de los 12 años, que el objetivo fundamental
es la parte técnica, la fundamentación y empezar a diseñar ahora mucho más lo de la comprensión del juego. Pero a partir de ese año 2002 le dimos también un inicio a la transformación de la metodología de entrenar en las categorías menores en el país. Y yo creo que después el último gran salto que se le dio fue por parte de la dirigencia, que por fin aceptó la presencia del jugador juvenil en el campo profesional de una manera obligada. Cuando eso se logró, pues por fin llevábamos jugadores juveniles menores de 18 años con una experiencia de 40, 45 partidos al año para ir a una competencia de un suramericano juvenil y así sí poder competir con las mismas armas que habíamos enfrentado siempre y que nosotros siempre íbamos era con jugadores totalmente amateur que solamente salían de escuelas de fútbol o de campeonatos nacionales juveniles, pero que nunca salían de la corriente profesional. A partir del año 2007, aunado a este cambio metodológico que todavía no se ha cumplido, todavía quedamos en deuda en ese aspecto en Venezuela, porque todavía no está diseñado como una política de la federación, sino es una política que salió del seno de la selección y que evidentemente dejó una marca en nuestros entrenadores y hoy más que nunca podemos estar tan satisfechos de ambas cosas que se complementaron, pero fundamentalmente la presencia del juvenil en el carácter profesional que nos permitió llegar a ser competitivos. Hable usted que no tiene audio. Bueno, profesor Napoleón, pasarle una consulta, habiendo escuchado algunos conceptos y algunas experiencias de la transformación o el rumbo que ha tomado ahora las divisiones menores de Venezuela, profe Napo, en su entender y por su experiencia de haber transitado por el fútbol menor de Bolivia, ¿qué nos impide a nosotros seguir este camino? ¿Qué nos impide a nosotros? Silencio. Profe, ¿tiene audio? Profe Richard, ¿tiene? Profe Richard, ¿me escucha? Hola. Tiene usted la palabra para continuar esta consulta nuestra. ¿Qué nos impide a nosotros seguir este camino? ¿Cuáles son las condicionantes que encuentra nuestro fútbol boliviano en formación para no desarrollar y para no dar este salto de transformación a nivel élite? Profe Napoleón. La profe Napo. Ahora sí. Sí, profe. Ahora sí. Sí, profe. Tiene la Sí, palabra. sí, profe, se le escucha. Tiene la palabra, Bueno, profe Napo. gracias. Una pena que se le haya cortado al profesor Richard. Estaba apuntando un proceso prácticamente de trabajo, cosa que eso acá en Bolivia no conocemos, que es hacer un proceso. Lamentablemente, en eso nos sacaron mucha ventaja, porque ella habla desde el 2001 hasta el 2007 para más o menos consolidar un trabajo, pero netamente hecho por la selección, o sea que la selección motivó a que todo esto se realiza, inclusive como federación no tenían la política del apoyo para hacer este tipo de procesos. Creo que ahora ya tienen, porque en realidad ya Venezuela y hace sus procesos, ¿no? Entonces, en este sentido, yo
yo quería decirles de que eso es lo que nos hace falta acá en Bolivia. Nosotros que hemos estado tanto tiempo en esto de la formación, vemos de que pasa un técnico, pasa otro técnico, va otro técnico, y de esa manera no dejan desarrollar los procesos tales cuales se han planificado. Nosotros tenemos que tratar como entrenadores de una vez por todas de hacer lo que él también ha dicho, por ejemplo, prepararse, capacitarse, formarse. Le acabo de escribir al profe. Diga, habla con él. Sí, profe, por ahí hemos tenido alguna interrupción en la señal del profe Richard Páez, a la espera de que se vuelva a reincorporar al conversatorio. Mientras tanto, seguiremos escuchando los panelistas y desarrollando las consultas que tenemos, profe. Claro, estaba haciendo sinceramente eso, justamente ampliando un poquito, porque en realidad es muy ilustrativa la charla de él, y en un momento ya nos ha dado un pantallazo de un montón de acciones que se tiene que realizar. Yo soy partidario de que, como Federación Boliviana de Fútbol, se preocupe mucho de la capacitación de los entrenadores de fútbol en todos los niveles y en todas áreas. Ahora, niveles hablamos cuando tenemos infanto juvenil, o sea, las categorías menores, con sus categorías sub-15, 17, 20, 23, y al mismo tiempo también pensar en capacitar a las entrenadoras y entrenadores de fútbol femenino también, desde sus diferentes etapas de formación, porque si no tenemos maestros bien capacitados, pedagogos muy bien formados y con vocación para poder enseñar y educar, es muy difícil que se consigan transformaciones. Y eso creo que han logrado en Venezuela, porque en realidad se están preocupando de la capacitación de los entrenadores, de darles condiciones para el trabajo, de proponerles muchos becas de estudio para los entrenadores que están trabajando. Entonces, creo que vamos a enriquecernos muchísimo con lo que él nos va a decir, porque Venezuela en sí ya no es la Cenicienta como era antes. Ahora Venezuela ya es un ejemplo, es un modelo, es un proceso digno de imitar y poderlo hacer a plenitud. Encaminado siempre en un proyecto de fútbol en formación. Para usted, los torneos nacionales y departamentales son indispensables y necesarios en el tema del fútbol 7, fútbol 9 y fútbol 11 para que se desarrollen nuestras categorías formativas, profe, porque todavía en Bolivia no se juega, no se da importancia al fútbol base. Entonces la consulta era si el fútbol 7, fútbol 9 y el fútbol 11 propiamente dicho son tan importantes en nuestros torneos nacionales y departamentales para poder desarrollar nuestro fútbol en formación. ¿Es para mí? ¿Es para mí? Sí, profe. ¿Sí? ¿No está saliendo? Sí, ¿No está saliendo? profe Burgos. ¿Sí me escucha, profe Burgos? Sí, te escucho, profe. Bueno, sí, mire, hay algo muy importante que acaba de hablar ahorita el profe Richard Páez. Cuando él tomó la rienda de la selección, comenzó a implantar lo que fue el fútbol base estructurado en Venezuela, como se dice en el libro de Orwell, ¿no? Fútbol a la medida del niño. Y hemos visto mucho eso en nuestros países sudamericanos, que hoy se juega el fútbol 11 en niños de 7, de 8, de 9, con arcos grandes. Y yo creo que esa parte la estamos descompensando, ¿no? No estamos mirando verdaderamente el desarrollo y el crecimiento del niño. Cuando yo llegué aquí a Bolivia a dictar los talleres que me trajo el profe Napoleón, uno de los talleres que dictamos en Santa Cruz era estructurar el fútbol 7, 9 y 11 a las categorías correspondientes.
y uno de los profesores me decía que el fútbol 7, ni el 8, ni el 9 se jugaba, que se jugaba el fútbol 11, niños de 7 años en la de 11. Y pues eso me causó un poco de impresión porque verdaderamente yo me preguntaba, bueno, ¿y dónde está el objetivo de lo que estamos haciendo? Verdaderamente estamos viendo que el niño se desarrolla de esa forma cuando uno mide 7 metros de largo por 2,50 y pico. O sea, llega usted un niño que tenga una gran pegada y solamente ese niño cuando agarre el balón va a pegar al arco y va a hacer todos los goles. Entonces no hay una estructura en nuestros países de que verdaderamente el fútbol base se estructure, y aquí donde yo vengo y digo, estas asociaciones de nuestros departamentos, sea la ACF, la ATF, deben de estructurar el fútbol base, que los niños de 6, 7, 8 años jueguen el fútbol 7, que los niños de 9, 10, 11 años jueguen el fútbol 9. Y ya cuando el niño tenga 12 años hacia arriba, y comiencen a jugar el fútbol 11. Esa es la verdadera estructuración para el desarrollo formativo del niño. Entonces, uno que ha tenido, gracias a Dios, experiencia aquí en Colombia, en Venezuela y aquí en Bolivia, uno ve que hay similitud en nuestros países. Y al principio en Colombia fue lo mismo, al principio en Venezuela, cuando fui a trabajar, fue lo mismo, se jugaba fútbol 11 con chicos de 7, pero a medida del tiempo se fue estructurando como estas personas, como el profe Richard Páez, que comenzó a estructurarlo de esa forma, ¿no? Y cuando nosotros llegamos aquí a Santa Cruz, que entramos a hacer un trabajo con la escuela de Manuel Peña, comenzamos a hacerlo de esa forma, ¿no? A estructurar el fútbol a la medida del niño, porque ese es el verdadero desarrollo que se debe hacer. Usted veía un torneo, a veces nos íbamos a ver algunos torneos donde la categoría 8, habían 11 niños jugando a mitad de cancha, y los 4 de defensa parecían arbolitos, no se movían, nunca les llegaba el balón. Entonces, entre el espacio adecuado a la edad del niño, los 7 jugadores van a tener mayor cantidad de toques el balón. Si tú tienes 11 niños en una cancha no alta, el niño va a tocar menos veces el balón. Ese no es el objetivo que nosotros queremos como formadores. Entonces, yo creo que debe haber una iniciativa de ustedes, burlos, de ustedes, los profesores de aquí de Tarija, los profesores bolivianos, el profe Napo, que tanto lo hemos discutido en muchas ocasiones con algunos otros colegas, que ha sido un impacto, ¿no? De llegar y ver ese desorden, entre comillas, que no lo vemos sino la masificación, no vemos sino que el producto sea el torneo de tantas cantidades de categorías, pero que no se lleve una estructura, y esa estructura debe de llevarse a los clubes, a las academias, y darle una introducción que verdaderamente el fútbol 7, el fútbol 9, el fútbol 11 es el que se debe participar en torneos departamentales. Ese es el punto de vista, y ese es el cual lo he logrado, gracias a Dios, en estos 3 años que he estado aquí en Bolivia, gracias también a esa idea que ha tenido el profe. Ha tenido muchas de esas he copiado y hemos tratado de hacer aquí en Bolivia, y ahí hay uno de los profesores que veo en pantalla, como el profe Barrios, que también ha sido de esa filosofía, y del profe Richard, que verdaderamente ha sido un ícono en Venezuela. Y yo siempre he dicho esto: el profe Richard ha sido un ícono en Venezuela, el profe Napoleón Cardoso en Bolivia y Pacho Maturana en Colombia. Gracias, profe. Muy importante los conceptos para tomarlos en cuenta y poder cambiar y encaminar verdaderamente el fútbol en formación. Profe Napoleón, hacerle la consulta nuevamente. ¿En qué momento nuestro jugador de base talentoso se pierde y no llega a una conclusión deportiva satisfactoria? ¿Se debe al medio social? ¿Se debe a la deficiencia deportiva? ¿Cuál sería la problemática donde estos jugadores no concluyen y no recalan pues, en un fútbol de élite en nuestro país?
hablando lógicamente de jugadores de 15, 16, 17 años, profe Napoleón. Pienso que como uno vive, pues actúan, ¿no? Y en realidad la mayor parte de los jugadores de fútbol talentosos que nacen necesitan pues de alguien que los dirija profesionalmente y con mucha vocación y mucha pasión, como es el entrenador formador o el entrenador de divisiones menores. En este sentido, yo voy a ir a entrenar, voy a ir a cultivar mi talento, gracias a que tengo un entrenador que me motiva, un entrenador que me eleva el estado de ánimo, que me da ese impulso para poder trabajar, para poder hacer las cosas. Entonces, hemos visto nosotros que hemos recorrido provincias, hemos recorrido comunidades, que hay muchísimo talento natural, pero que necesita pues de una formación adecuada. Además, en esos talentos que normalmente están en las provincias para trasladarse a la ciudad, para poder llevar adelante sus condiciones para poder jugar, necesita del respaldo familiar, necesita del apoyo de la familia. Nosotros como familiares tenemos que saber valorar el aspecto fundamental que para mí es la trilogía del éxito, que la llamo permanentemente. Tener un buen hijo significa tener un hijo obediente, significa tener un hijo respetuoso, un hijo emprendedor, un hijo que ya piensa en el futuro. Ese hijo necesariamente tiene que ser un buen estudiante, porque si es un buen estudiante en el colegio va a captar, va a ser un líder, y de esa manera cuando se es un buen hijo, es un buen estudiante, se puede ser un gran deportista. Y esa es la formación que tiene que haber entre el trío de lo que significa familia, profesores y escuela, y entrenadores y campos deportivos. Porque en realidad yo creo que a nadie le gusta ir a un lugar donde lo tratan mal y donde lo educan o lo enseñan mal. Nosotros tenemos que tratar en lo posible de ser verdaderos ejemplos de paciencia, de amor y de dedicación como profesores formadores, como profesores educadores. Yo creo que de esa manera se puede atraer. A eso se le tiene que complementar con la competencia sana, con la competencia que tiene que haber, y como bien decían los profesores, eso no necesita de mucha organización. Si una asociación no organiza fútbol 7, fútbol 9, fútbol 8, pues las escuelas de fútbol, los clubes que tengan divisiones en formación, deben organizar cuadrangulares, deben organizar para que de esa manera posteriormente esos representantes de los departamentos y de las provincias puedan ir a torneos departamentales un poco más largos, porque la Federación de Fútbol organiza los torneos nacionales, pero usted, profe Bruno, sabe, en 5 o 6 días hay que jugar un montón de partidos donde no hay tiempo de recuperación, de descanso, absolutamente de nada, y no le sirve a uno de nada. Es un cansancio enorme para todos y no nos da ninguna satisfacción. Yo creo que los torneos de esos que si vamos a ir a nacionales, mínimamente tienen que tener 24 horas de descanso, o sea, hacer día por medio los partidos para que los chicos puedan de esa manera desarrollar mejor y hacerlo con más placer, no con tanto cansancio. Entonces creo yo de que es responsabilidad especialmente de ustedes, los de Tarija, que están provocando este conversatorio, decidirse de una vez por todas y armar el fútbol 7, el fútbol 8, el fútbol 9, porque si hay buenas bases, todo el edificio del fútbol, que vendría a ser después de la edad de formación previa, 12 a 15 años, ya vamos a tener un fútbol mucho más alegre, mucho más vistoso, para luego llegar a la formación de los 16 a los 18 años, 19, ya con jugadores casi profesionales. En este sentido, ese es el proceso que se tiene que llevar,